Yati una campeche kan stase que poniñari marca chirina kahanira ka akawakista buñast ay casastija ay oyanyari kaisa provincia Roma municipio de Calamarca comunidad Vilaki Gilat Cuyacanacaro Hachacomanta porta ya sabia ya la televisión toqueta o camaraki cupanacariusas kikichuro camarañani sosinaraki usted Día Nacional de la Morenada o kawamta siwayaraki Taque fraternos Gilat Cuyacanacaja hayay awina contigo usurustars asibuya paraki kamata Zapapacalco Urnaca Sarajki septiembre Paxita Bolivia Marcasanja Amtasiwa Día Nacional de la Danza de la Morenada Acahach Atochtaweja y Catasiwa Entradas Folclóricas Hacha Punchawinacana Sayani Carnaval de Oruro Gran Poder La Paz Marcana Morenada Tochtawin Urupajam Tatawa en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño José Flores Orozco, Hacha Flores como un tata, Maley 512 Camachi Toque, Utayas Waiki Patunca Puse Urnaca Sarajcana Marzo Paxita 2014 Marana. Ucamaki Panua Pasire Jueves, Ministerio de Culturas y Turismo, Ucamaraki Fraternidades Folclóricas, Amtaoyapje Acauru. Así como las fraternidades, nuestras hermosas mujeres, nuestras cholas, paseñas, viajan con toda la vestimenta, es también importante que ustedes lleven el sello boliviano. Si hemos sido, o ahora mismo, decimos que hacen un mal uso o un uso indebido de nuestras danzas, también la responsabilidad es nuestra. Y por eso yo les pido a las bandas que todos los instrumentos que llevan tienen que llevar el sello boliviano. Ustedes son Bolivia, ustedes son la marca país. Morenada Tochtawija Untatawa Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia Mahach Acamachi Toque, Amtawija Arjataña Untayaña Ancaja Marcanakaru, Morenada Tochtawija Bolivia Marcan Yuritapa. Es importante en nuestro país porque nuestros países vecinos han querido llevar nuestro folclore a sus países y es tan importante, la UNESCO nos ha reconocido ya que somos importantes como morenos, es por eso que festejamos cada 7 de septiembre este día de la morenada. Fanáticos del Gran Poder La Paz Marcata, Ucamaraki Comunidad Cocani, Oruro Marcata, Achanchapki Morenada, Tochtawi, Bolivia Marcasana, Acama Tochtasa Aruna Campiwa, Acaurja Amtau Yapje. Nosotros bailamos moreno, nosotros bailamos, levantamos alto el folclore. Como fundador estamos pendientes para esta fecha como hoy día. Sí, nosotros fortalecemos dándonos la esencia, haciendo conocer nuestra cultura, nuestra identidad allá en Oruro. Y es lo bueno, resaltar que también los demás morenadas están junto con nosotros con ese mismo entusiasmo de hacer conocer la morenada fuera de nuestras fronteras. Hicherosti Día Internacional de Alfabetización Ukawamta Siraki. Hayukat Kamawaka isa Sucre Mercansti, Waliwach Amanst Asiwayapjaraki, Yatakañataki, Ulian Kalkaña, Hilpachasti Cuyacanaka. Programas de gobierno Taipita, alfabetización Ucamaraki posta alfabetización Ulian Kalkaña y Atakañatakisti, Chukisaka Mercanja y Atinta Uyapjarakiwa, 38.536 Mercachirinaka, Ucamata 2,3% Ucamaru Huk Actaoyaraki, Han Uliri Kalkirinakaja. Eso significa de que hemos reducido la tasa de analfabetismo al 2,3%, pero también la posalfabetización, que es una educación primaria de adultos. En ese sentido, los resultados a tercero de primaria 24.717 personas y a sexto de primaria 13.138 personas. Eso quiere decir que también estamos atendiendo la posalfabetización. ¿Para qué? Para no retroceder nuevamente en el analfabetismo funcional. Hichuru Kim Sakal Coruna Kasarkipana que septiembre Paxitsti, Amtasirakiwa Día Internacional de la Alfabetización, Chukisaka Mercanja, Cuyacanacao Hilaja, Chamant Asiwayapjaraki. Fecha hemos cumplido lo que es el tiempo determinado, como se dice la norma, y ahora puedo decir que ellas saben leer y escribir.
Suruwa certificados acá programa aquí ya te querina caroja jupena castiguali cochisiño chimampiwa ya te kawina capatja arst asewia aquí. Entonces, tampoco todas sus mamás también no sabía, pero ya están sabiendo ahora. Ahora Sí. usted ya sabe leer. Sí, ya están sabiendo, yo también. Ojalá Dios quería para saber más, ¿no? Soxtalo pechat japusika tan causara karaki 6 de la mañana con 4 minutos ya tiene campeche kuchqallant añani Adrián Moya Wainaru kitina que te jiwa wayapkisti soxtaniwa cárcel wataña utaru saraway japje paninisti detención domiciliaria pokaparakini. La justicia envió de manera preventiva a los penales de San Pedro, Calauma y Obrajes a 6 implicados del asesinato de Adrián Moya, universitario quien fue brutalmente golpeado la madrugada del martes en la avenida Arce. 2 de los integrantes de esta banda delincuencial se beneficiaron con detención domiciliaria. Los delitos cursan por asesinato, robo agravado y asociación delictuosa. La juez ha dispuesto la detención preventiva de Marcos Yugar al penal de San Pedro, Franz Aliaga al penal de Calauma, Diego Alejandro Mendizábal a San Pedro, Leonardo Mamani Cori a San Pedro, para Jocelyn Zey y Paula Maldonado la detención preventiva a Centro de Orientación Femenina de Obrajes y para Paola Michelle Maldonado al penal de detención domiciliaria y para el señor Marcos Cuellar la detención domiciliaria. La audiencia duró más de 9 horas en el Salón Rosado. Esta misma jornada, amigos y familiares le dieron el último adiós al joven que concluiría este año la carrera de construcción civil. Estudiantes junto a la familia de Adrián se dieron cita a puertas del Tribunal Departamental de Justicia, exigiendo lo que en derecho corresponde por el asesinato de su amigo. Estoy conforme, se ha hecho justicia. Lo hemos sentido, ha sido tan doloroso, compañero. Sí, acabamos de bajar del cementerio. Le voy a dejar a mi hijo, adiós a mi hijo. Por su parte, la defensa de los acusados apeló esta determinación que la juez dictó en contra de los 8 acusados. La mamá de Adrián señaló que la última vez que pudo hablar con su hijo fue el pasado lunes. El día lunes, que él ha salido a clases. Compañeros, fuerza, seguir luchando. Mami, voy a volver temprano. Y ya no ha vuelto. Aún se investiga a raíz de qué motivo surgió la agresión contra Adrián Moya. Los acusados declararon que fueron provocados por el ahora fallecido. Sin embargo, aún se realizan peritajes a las imágenes que muestran la agresión contra la víctima. Planta de lácteos bol ukja y yawinta weja prewa kunata pachas. Quiero decirles que lastimosamente lo que está consiguiendo el señor Felipe Quispe y el Comité Cívico es una afectación directa a 1053 productores de leche de Achacachi. Sedem irpreja yatia wayiwa, productores lecheros Achacachi Marcana, Hani Hanwalt Ayata Unhasip Hayapataki, Amta wayiwa yautaña planta productora de leche, Kunatejpaya Hanwalt Unakau Uthawayi, Onochtata Marcachirnakau ni Apiriñan Kachawayapje. Pero el día de hoy, lastimosamente, nos hemos visto afectados por dinamitazos en la planta, lo cual nos obliga a tomar la decisión de suspender el funcionamiento de la planta de Achacachi en resguardo de nuestros trabajadores, de nuestra planta como bien público. Sedem iripiri Patricia Vallivianza Wayiwa, ni a más millón de bolivianos colquewap akinta wayapje productores lecheros milkich awirinaka. Aquí está el convenio que tenemos con nuestros productores. Ellos nos entregan 19.000 litros diarios de leche. Esa es la pérdida que tenemos, que representan 65.550 bolivianos por día. Esperemos que no hayan actos violentos en desmedro de lo que es las instalaciones físicas de la planta. Hemos tenido 2 dinamitazos. Amtañani yaquepa comunarios Achacachi Marcata, Hicata Sipjewa Onachtata Maísa Sarjañapa, alcalde Edgar Ramos, municipio Marcapata.
Pichaja yatiañani tunka pusimaritani qajolla y militata kititeja Hospital del Niño Tojena heqataskaraki hupasti qalat ukarnuxtata istawayapajpallata okurunakansti hichaja Ministerio de Justicia kaisa guanay karua unjirisaraskaraki kunjama pinis hakiritaina akawawaja. La calificación se hizo en el municipio de San Borja. En ese momento el estado de nutrición de un niño, y en el caso de la niña Noemí en específico, con parálisis cerebral infantil, que es una discapacidad. Está calificada como una discapacidad múltiple ahora la niña. Gobierno hakata unijani kun jamasa waliptaski tunka pusini usurnuxtata y milwawa, apanitaki guanay marcata Hospital del Niño Collasiña Utaru, kunate jijata siwa sintit ukarstata, ukamaraki pequeta usuta, gobierno yanaptaniwa collasa ukamaraki collanaka alasa. Hay una serie de factores de riesgo que circundan a la vida de la niña. En este caso, la disfunción familiar en esta circunstancia, que primero estaba en San Borja con un entorno familiar distinto al entorno familiar que hoy vive, primero el paterno, ahora el materno, ha generado una serie de condiciones que también tienen que ser investigadas y evaluadas para poder emitir un criterio mucho más certero de las causas del estado nutricional y de salud de la niña. Akemi wawaja sintit ukarstatawa, paqalqo kilos ukanikiwa, nairiri yatqatawina kerjamaja familiares masina kapaja, mayipqatainawa yanapawi, kunate janiwa qolqeni ipkiti. Ukamperusa Ministerio de Justicia yatqataniwa, kunatsa auktaikanakapaja akama usunta yawayapje akajisk emilwawaru. Bajo responsabilidad de la Dirección de Niñez, que se ha de conducir el día de hoy, se ha de trasladar hasta la localidad de Guanay para hacer una verificación de las condiciones de la familia. Y si no existe, como aparentemente no existe ninguna responsabilidad parental en el cuadro de la niña, si no han sido condiciones clínicas, médicas y de su estado de salud las que le han llevado a ese estado,